Nunca me imaginé en esta línea de trabajo. A los 55 años, pensé que me estaba relajando, no que iba a empezar de nuevo. Pero aquí estoy, de pie en el borde de una gran plataforma petrolífera, rodeado de acero, óxido y el zumbido omnipresente de la maquinaria. Llevo aquí un mes, aunque parece que han pasado años. No fue mi idea aceptar este trabajo. Diablos, probablemente seguiría en mi antiguo trabajo si no fuera por mi esposa, Janet. Apenas estábamos sobreviviendo. Los niños están creciendo rápido y las facturas se acumulaban más de lo que podía pagar. Janet siempre ha sido práctica, siempre pensando en el futuro. Dijo que era la única opción. Este trabajo pagaría lo suficiente para sacarnos del lío en el que estábamos. No estaba tan seguro, pero no podía seguir diciéndole que no. No con 3 hijos, una hipoteca y una esposa que quería estabilidad. Ella insistió y aquí estoy, trabajando turnos de 12 horas en esta ruidosa plataforma en medio de la nada. No conozco a nadie aquí. La mayoría de los hombres han trabajado en este tipo de empleo durante años y tienen una camaradería que los hace sentir como si lo hubieran visto todo. Yo solo intento salir adelante, mantener la cabeza baja y superarlo sin hacer el ridículo. Todo esto es tan desconocido. Estar lejos de casa durante semanas, vivir en un espacio reducido con hombres a los que no les importo en absoluto y trabajar más duro que en mi trabajo de oficina. No me importa el trabajo duro, pero lo que me afecta es la soledad. Estar lejos de Janet y los niños, esa es la parte más difícil. Me despierto todos los días a las 4:30, me pongo el traje grueso y naranja que me dieron y me dirijo al comedor a desayunar. La comida es terrible, al igual que las conversaciones. La mayoría de los hombres ni siquiera hablan mucho entre ellos. Simplemente comen y se van. En realidad, hay una paz extraña en eso. Nadie espera nada de ti. Mi primera semana fue dura. No entendía ni la mitad de lo que decían los miembros del equipo y, cada vez que hacía una pregunta, sentía que me miraban como si fuera un niño, alguien que no tenía nada que hacer allí. Tenía la sensación de que me veían como a otro tipo más que estaba desesperado por conseguir trabajo. Pero, por otra parte, estaba desesperado. No era solo el dinero, era la presión, el peso de ser el hombre de la casa, el que se supone que debe proveer. Cuando no puedes proveer, sientes que estás fallando en todo lo que importa. Janet ha sido fuerte a través de todo, pero sé que también la está agotando. Intenta actuar como si no le molestara, pero lo veo. Lo siento, todavía no le he contado sobre la tensión en el trabajo, cómo me siento como un extraño, cómo todavía estoy aprendiendo las reglas, tratando de encajar. El trabajo es duro y el salario es bueno, pero el aislamiento es algo completamente distinto. Extraño a mis hijos, extraño a Janet, la plataforma, el ruido, el acero frío bajo mis pies, nada parece real aquí. Pero eso es lo que me digo a mí mismo cada mañana. Solo hay que superar el día de hoy, un día a la vez. Cuando termino mi turno y vuelvo a la pequeña litera donde dormiré por la noche, me recuerdo por qué estoy aquí. Tengo que hacerlo, porque si no lo hiciera, podría perderlo todo. La soledad, el cansancio y el trabajo constante están empezando a afectarme. Pero no puedo dejar que se note. Todavía no. La historia de Jim no ha terminado, ni mucho menos. Pero por ahora, todo lo que puedo hacer es seguir adelante. La plataforma petrolífera estaba en el campo, lejos de cualquier cosa que se pareciera a la civilización. A unos pocos kilómetros del pueblo más cercano, rodeada únicamente de llanuras amplias y vacías e interminables extensiones de tierra, se alzaba como una araña mecánica gigante, con sus patas de metal incrustadas profundamente en la tierra. El gato de la bomba se movía constantemente, extrayendo petróleo rítmicamente del pozo de abajo. El zumbido de la plataforma, el sonido del metal triturando y los sistemas hidráulicos trabajando en conjunto, era el único ruido que se podía escuchar. No había forma de escapar de él. Aprendí rápidamente a bloquear. Recuerdo haber subido a esa plataforma por primera vez, con el estómago apretado por los nervios. No se parecía a nada que hubiera visto antes. La imponente estructura de tuberías, vigas de metal y maquinaria me hizo sentir pequeño, insignificante. Los trabajadores, la mayoría de los cuales estaban perdidos y acostumbrados a las duras condiciones, apenas me reconocieron.
pero no tenían por qué hacerlo. Sabían que yo era el novato, el que no pertenecía allí. El turno estaba fijado para 3 meses. 3 meses de estar lejos de casa, de Janet, de los niños. 3 meses de vivir en un espacio reducido con hombres que apenas conocía. En un lugar que parecía un mundo diferente. La rotación era sencilla. Trabajar 3 meses seguidos, luego volver a casa durante un mes. Una y otra vez. Dicen que te acostumbras. Yo no estaba segura de si alguna vez me iba a acostumbrar. Mi primera semana fue un caos. Me dijeron que controlara los sensores del equipo. Bastante fácil, dijeron. El trabajo en sí no era complicado, solo tedioso. La parte más difícil era tratar de recordar todos los detalles. Qué botones pulsar, qué pantallas controlar, a qué alarmas prestar atención. Cuando todo iba bien, simplemente observabas los sensores. Te asegurabas de que se mantuvieran en verde y esperabas. Pero cuando algo salía mal, se esperaba que llamaras a los trabajadores para que lo arreglaran. Parecía bastante sencillo, pero cuando estás ahí, en medio de la nada, con el corazón palpitando fuerte y una máquina a todo volumen, la historia es completamente diferente. Al principio, tuve que hacer muchas preguntas, y cada vez que lo hacía, la tripulación me daba una explicación rápida y luego volvían a lo que estaban haciendo. No tenían tiempo para que yo fuera lento. Estaban allí para trabajar y yo tenía que seguirles el ritmo. La tripulación no me decía mucho. Algunos de ellos eran bastante amables, pero podía decir que me veían como un elemento temporal, un tipo que estaba de paso, que no pertenecía a este lugar. No era su culpa. Habían estado haciendo esto durante años. Tenían un ritmo, una rutina, y yo era la disrupción. Pero poco a poco, empecé a entender. Aprendí a controlar los sensores sin pensar demasiado en ellos, a detectar los problemas antes de que se convirtieran en emergencias. Me daba cuenta de que me sentía más cómodo, más seguro de mi papel. Pero eso no significaba que fuera parte del equipo. Sin embargo, lo más difícil no era el trabajo, sino el aislamiento. Era el hecho de que estaba tan lejos de casa que solo podía hablar con Janet por teléfono una vez a la semana. E incluso entonces no era lo mismo. Nunca se sintió igual. Extrañaba a mis hijos. Extrañaba estar ahí para ellos, verlos crecer. Era difícil conciliar el hecho de que estaba haciendo esto por ellos. 3 meses se sentían como una eternidad. Cada vez que pensaba que me había acostumbrado, la soledad me golpeaba de nuevo. Traté de mantener la cabeza baja, trabajar duro y recordarme a mí misma que esto era temporal. Pero con cada día que pasaba, se sentía cada vez menos temporal. Se sentía como una vida entera. Esta era mi nueva vida ahora, y solo estaba tratando de superarla, un día a la vez. Después de una semana de instalarme, acostumbrarme a la rutina y entender los tecnicismos del trabajo, sucedió algo que nunca olvidaré. Eran aproximadamente las 6 de la tarde. El sol estaba bajo en el cielo, proyectando largas sombras sobre el paisaje árido que rodeaba la plataforma. Estaba terminando mi turno cuando lo escuchaba. Un rugido profundo y escalofriante resonó desde fuera del perímetro, seguido de un gruñido que me puso los pelos de punta. Al principio, pensé que era solo el viento, tal vez el sonido de algunos animales que buscaban comida cerca. Pero cuando el ruido volvió a sonar, más fuerte y más primario, todos nos quedamos paralizados. Jack, el viejo trabajador que me había estado entrenando a mí y a los otros novatos, no se inmutó. Tenía una calma desconcertante que me inquietaba. Nos miró, su rostro curtido y severo. Tienen que entrar. Ahora, dijo en voz baja, señalando hacia el edificio. No fue necesario que nos lo dijeran 2 veces. La urgencia en su voz fue suficiente para que todos nos pusiéramos en movimiento. Mientras trotábamos hacia la puerta, me volví hacia Jack. ¿Qué pasa, Jack? ¿Qué demonios es ese ruido? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Hizo una pausa por un momento antes de responder, entrecerrando los ojos mientras miraba a lo lejos, hacia el sonido. Esas no son llenas comunes, dijo en voz baja. Están mutadas. Han estado bebiendo el aceite. O, mejor dicho, los desechos del aceite. Lo que se derrama, los restos que no usamos. Se han metido en él y los ha convertido. Algo más. Algo peligroso.
Al principio no entendí lo que quería decir. ¿Llenas bebiendo aceite? Pensé que era algún tipo de broma o exageración. Pero cuando miré las caras de los demás, algunos de ellos pálidos como fantasmas, algunos con miedo claramente escrito en sus ojos, me di cuenta de que hablaba en serio. Esto no era una broma. Jack nos llevó al interior del edificio principal, acelerando el paso. Nos acurrucamos en la sala de control mientras cerraba la puerta detrás de nosotros con un fuerte golpe. El ruido del exterior se había intensificado y los gruñidos y los gritos resonaban en las paredes. Parecía una manada dando vueltas alrededor de la plataforma. Sentí que se me aceleraba el pulso. Jack se volvió hacia nosotros, con el rostro sombrío. Esas cosas tienen hambre, y ahora les apetece la sangre. Sacó una caja de un estante y empezó a repartirnos rifles a cada uno de nosotros. Yo tomé el mío con vacilación, porque el peso no me resultaba familiar en las manos. «No hagan ruido. No les hagan saber que estamos aquí», dijo Jack, con la voz casi en un susurro. «Si esperamos a que se vayan, acabarán por irse, pero si nos huelen o nos oyen movernos, nos espera una pelea terrible». Traté de estabilizar mi respiración mientras agarraba el rifle. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y, por primera vez desde que había llegado, me sentí realmente asustado. Esto era real. No eran animales salvajes, esto era algo mucho peor. Tomamos posiciones alrededor de la habitación, manteniendo la vista en las ventanas, escuchando los gritos y aullidos que parecían estar acercándose. Parecía que habían pasado horas, aunque probablemente solo fue cuestión de minutos. No podía quitarme la sensación de que nos estaban observando, esperando a que cometiéramos un error. Jack nos hizo un gesto con la cabeza, indicando que teníamos que estar preparados. Sentí un nudo en el estómago mientras miraba por la ventana, tratando de detectar cualquier movimiento en la oscuridad. Había visto muchas cosas en mi vida: días duros en los campos petrolíferos, trabajos duros, turnos largos, pero nada me preparó para esto. Estos no eran solo animales salvajes, eran criaturas mutadas, que se volvieron peligrosas por algo de lo que éramos responsables, algo que habíamos ignorado. Y ahora venían por nosotros. Los gruñidos se hicieron más fuertes de nuevo y escuché algo pesado golpearse contra la cerca. La puerta chirrió en protesta. El sonido envió un escalofrío por mi columna vertebral. «Agachaos. No mováis en silencio», susurró Jack. «Esto no es solo una lucha por la supervivencia. Es un recordatorio de lo que sucede cuando no prestamos atención al daño que estamos causando. Ahora vamos a enfrentar las consecuencias». Mis palmas estaban sudorosas sobre el rifle. No quería pensar en lo que sucedería después. Solo quería sobrevivir. La tensión en la habitación era palpable. Cada crujido del edificio, cada golpe distante del exterior me enviaba una oleada de ansiedad. Miré a los demás. Algunos sostenían sus rifles con manos temblorosas, otros tenían los ojos muy abiertos, fijos en las ventanas, claramente incapaces de comprender por completo la realidad a la que nos enfrentábamos. Jack se movió en silencio de un rincón a otro. Su rostro curtido estaba tranquilo, aunque sus ojos delataban una profunda preocupación. «Permanezcan alerta», dijo de nuevo, con voz firme. «Si los escuchamos atravesar la valla, entonces debemos actuar». Podía sentir los latidos de mi corazón en mi garganta, pero me obligué a respirar profunda y lentamente. Había estado en situaciones difíciles antes, pero esto era diferente. No estábamos luchando solo por un sueldo o una tarea. Estábamos luchando por nuestras vidas. La primera señal de que algo había cambiado llegó cuando el gruñido se detuvo. El aire quedó en un silencio sepulcral. No se oían sonidos de movimiento. Ningún crujido a lo lejos. Nada. Todos intercambiamos miradas inquietas, esperando el siguiente ruido que rompiera el silencio. Pasó un minuto, luego otro. Mi mano se cerró alrededor del rifle mientras esperaba lo inevitable, sin saber cómo reaccionar ante esta quietud repentina. Entonces llegó el sonido. Un chillido. Un ruido horrible y chirriante que resonó en el aire de la noche. Ya no era solo un gruñido. Era un chillido, casi como si algo se estuviera desgarrando. El sonido era tan inquietante que podía sentirlo vibrar en mis huesos. «Áchate», gritó Jack. Su voz me sacó de mi trance.
Nos agachamos detrás del equipo, con nuestros rifles listos. Entonces lo vi. Una figura, o al menos parte de una, cruzó la ventana, un destello de formas oscuras y retorcidas, y luego, nada. Era como si ya no fuera humano. El animal que alguna vez había sido una hiena ahora era algo mucho peor. Su cuerpo estaba distorsionado, encorvado y anormalmente grande. Sus ojos brillaban en la penumbra. Mi corazón se detuvo por un momento. La cosa, esta criatura, tenía la forma de una hiena, pero la forma en que se movía, la forma en que se deslizaba por el suelo, no era la adecuada. Era un monstruo, algo que no debería existir. Han atravesado la valla, susurró uno de los otros trabajadores, con la voz temblorosa. Asentí con la cabeza, con la garganta seca. No tenía un plan. No había ningún plan. Estábamos rodeados de mutantes, criaturas que no teníamos forma de comprender, y parecía que no había salida. Entonces apareció otra criatura, y otra. Pronto, pudimos ver a varias de ellas arrastrándose entre las sombras oscuras que rodeaban el edificio. Sus ojos brillaban, reflejando la tenue luz del interior. Estaban hambrientos, desesperados y enojados. «Prepárense», dijo Jack, con voz sombría. «No podemos esperar a que entren. Cuando ataquen, tendremos que hacer frente». No sabía qué podíamos hacer. Las criaturas eran rápidas y feroces. La valla, aunque resistente, ya había sido violada y no había forma de saber cuántos de ellos había. A estas alturas podían estar rodeando todo el edificio, listos para atacar. El silencio fue roto por otro grito, seguido por el sonido inconfundible de garras raspando contra el metal. Estaban tratando de entrar. Una de las criaturas ya había llegado a la puerta, su forma distorsionada presionando contra el vidrio, los ojos desorbitados, la boca llena de espuma. Jack me hizo un gesto con la cabeza, indicándome que era hora de actuar. «Cuando entren, dispara a matar. No lo dudes. No tenemos una segunda oportunidad». El aire estaba denso por la anticipación mientras nos preparábamos para lo peor. Las criaturas se estaban acercando. Podíamos escuchar sus garras haciendo clic contra el concreto, sus gruñidos resonando en la distancia, cada vez más fuertes. Estábamos al borde, esperando el momento en que todo descendiera al caos. Entonces, con un estruendo ensordecedor, la puerta se estremeció bajo el peso de la criatura que intentaba entrar. No era la primera, y no sería la última. Jack levantó su rifle. «Listo. Prepárate», siseó. «Allá vienen». Y así, se desató el infierno. La puerta se cerró de golpe contra la pared cuando la primera hiena mutante entró de golpe. Su forma retorcida era una mancha grotesca de dientes irregulares y ojos brillantes. Su boca se abrió de par en par, revelando hileras de dientes irregulares mientras emitía un gruñido escalofriante. Disparé instintivamente. El disparo sonó, pero falló. La criatura era demasiado rápida, demasiado errática. Podía sentir el aire denso por la tensión, el sonido de nuestros rifles disparando en la noche mezclado con los gritos de las hienas. La segunda entró, sus garras raspando el suelo mientras corría hacia nosotros a una velocidad aterradora. Esta era más rápida, más ágil, y antes de que pudiera reaccionar, se abalanzó sobre uno de los trabajadores a mi lado. Observé con horror cómo pasaba sus garras por su pecho, enviándolo volando hacia la pared con un ruido sordo y terrible. La sangre salpicó el suelo y sus gritos resonaron por todo el edificio antes de que se quedara en silencio, con su cuerpo retorciéndose de forma antinatural. El pánico se apoderó de mí, pero no podía permitirme quedarme paralizado. No ahora, no cuando estábamos rodeados. Apunté de nuevo, esta vez con el corazón latiendo con fuerza en mis oídos mientras apretaba el gatillo, dándole a una de las criaturas en la cabeza. Soltó un chillido gutural. Su cabeza se sacudió violentamente hacia atrás antes de desplomarse en el suelo, inmóvil. «Sigan disparando. No dejen que se acerquen demasiado», gritó Jack, con voz tensa pero autoritaria. Disparó varias rondas. Sus tiros dieron en el blanco con una precisión alarmante. Las criaturas no cedieron. Más de ellas entraron. Sus cuerpos distorsionados se estrellaron contra el edificio. Algunas intentaron trepar por las ventanas, mientras que otras golpearon las paredes,
tratando de entrar por todos lados. El ruido era ensordecedor. Los destellos de los disparos iluminaban el espacio oscuro, pero apenas podía escuchar nada por encima de los aullidos y gruñidos de las hienas. Retrocedí hacia una esquina con otro trabajador, tratando de recargar mi rifle mientras vigilaba el enjambre creciente. Los ojos de la criatura se clavaron en los míos por un momento y me congelé, sintiendo un escalofrío recorrer mi columna vertebral mientras se lanzaba hacia mí. Pero antes de que pudiera alcanzarme, Jack disparó otro tiro, alcanzándolo en el pecho. Se desplomó en el suelo, temblando violentamente antes de que finalmente se quedara quieto. Pero no había tiempo para descansar. Las criaturas seguían llegando. Su número parecía aumentar minuto a minuto. Nos estábamos quedando sin municiones y podía sentir la desesperanza arrastrándose. Necesitamos hacer una carrera hacia el cobertizo de suministros, dijo Jack, su voz tranquila a pesar del caos que nos rodeaba. Hay más equipo allí. Podemos contraatacar. Miré alrededor de la habitación. Vi que estábamos en inferioridad numérica y asentí. La idea de correr al aire libre no era ideal, pero quedarse atrapado dentro no era mejor. A mi cuenta, ordenó Doug. 3, 2, 1, muévanse. Corrimos hacia la salida, esquivando a las criaturas lo mejor que pudimos. Las hienas eran más rápidas de lo que esperaba. Sus gruñidos resonaban en el espacio reducido mientras nos perseguían. Sus movimientos eran espasmódicos pero implacables. Corrimos a través del edificio, el cobertizo de suministros justo delante, cuando de repente sentí un dolor agudo que me subía por la pierna. Una de las criaturas me había atrapado. Sus garras se hundieron en mi pantorrilla y grité de dolor. Giré mi rifle hacia atrás y disparé un tiro, dándole en el costado, y la criatura me soltó con un siseo enfermizo. Tropecé, mi pierna se dobló, pero logré empujarme hasta la puerta del cobertizo de suministros. Jack y los demás ya habían entrado, y los seguí, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. El sonido de las criaturas arañando la puerta era ensordecedor, pero estábamos a salvo por un momento, al menos por ahora. Traigan el resto de las armas. Rápido, dijo Jack, mientras sus ojos escudriñaban la habitación. No podemos dejar que entren aquí. Cojeé hasta un armario de metal, con las manos temblorosas mientras intentaba abrirlo. La pierna me palpitaba con cada movimiento, pero la adrenalina me mantenía en marcha. Las criaturas todavía estaban afuera. Sus gruñidos se mezclaban con los sonidos de nuestros frenéticos preparativos. Tenemos que salir de aquí, murmuré para mí mismo. Tenemos que hacerlo. Pero en el fondo sabía que escapar no sería fácil. Estas criaturas eran implacables y estábamos atrapados en un edificio con suministros limitados. No había garantía de que saliéramos con vida. Mientras agarraba otro rifle y un puñado de municiones, me di cuenta de que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Las criaturas a las que nos enfrentábamos no se parecían en nada a ninguna hiena que hubiera visto en documentales o libros sobre la naturaleza. Estas eran algo completamente diferente. Su piel tenía un tinte verde enfermizo y antinatural, como si hubieran estado empapadas en algo tóxico durante demasiado tiempo. El pelaje que cubría sus cuerpos era de un marrón enmarañado, con parches en algunos lugares, como si hubieran pasado por más de unas cuantas peleas. O tal vez era el aceite lo que les hacía eso. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos. Eran salvajes, desquiciados, como algo sacado de una pesadilla. No había señal de inteligencia en ellos, solo pura agresión enloquecida. Su piel estaba horriblemente dañada, desgarrada y cortada de maneras que no tenían sentido. Parecía que se estaba desprendiendo de sus músculos, como si el aceite que habían consumido hubiera comenzado a descomponer sus cuerpos desde adentro hacia afuera. Podías ver parches donde la piel simplemente colgaba, exponiendo tejido en carne viva y sangriento debajo. Era imposible ignorarlo, imposible apartar la mirada. Y luego, por supuesto, su tamaño. No eran como las hienas que ves en la naturaleza. No, eran monstruosas, fácilmente 2 o 3 veces el tamaño de una hiena normal. Sus extremidades gruesas y abultadas con músculos antinaturales. Cuando se movían, era casi como si fueran más depredadores que animales. Cada paso hacía temblar el suelo. Eran aterradores. Y saber en qué se habían convertido, debido al petróleo,
lo hacía aún más horroroso. Estas criaturas no solo habían mutado, eran parte de algo más grande, algo que no podíamos entender. Y eso era lo que los hacía tan peligrosos. Cada vez que aparecía uno de ellos, podía sentir que se me aceleraba el pulso. Verlos, con sus formas retorcidas e instintos salvajes, me dejaba con la sensación de que estábamos en medio de algo que no podíamos controlar, y que apenas estaba comenzando. La primera noche después de que los vimos, la tensión era insoportable. Nos habíamos encerrado en el edificio, tratando de permanecer en silencio y agachados. Los sonidos de las hienas gruñendo y arañando la cerca eran como un zumbido constante de fondo. De vez en cuando, uno de ellos aullaba, un sonido tan espeluznante que te provocaba escalofríos. Nos sentamos allí, esperando, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, esperando que no encontraran la manera de entrar. Jack había explicado que estos mutantes no eran solo animales salvajes, eran más inteligentes que eso. Los impulsaba el hambre de petróleo. Habían estado viviendo de cualquier resto que pudieran encontrar y ahora, con el olor de la refinería de petróleo por todas partes, eran implacables. Y no se iban a ir. Las armas que Jack repartió eran nuestra única defensa. Nos dijo que las mantuviéramos cerca, que estuviéramos listos si las criaturas traspasaban el perímetro. Pero mientras estábamos sentados en esa pequeña habitación, no podía quitarme la sensación de que el verdadero peligro no eran solo las hienas. Era el aislamiento, el hecho de que estábamos tan lejos de la ayuda. Si algo salía mal, no habría nadie que viniera a buscarnos. La plataforma petrolífera estaba en medio de la nada, a kilómetros del pueblo más cercano. Si no salíamos con vida, seríamos olvidados, solo otra historia de terror perdida en el vasto y vacío desierto. En la segunda noche, la situación empezó a empeorar. Las hienas estaban dando vueltas alrededor del edificio, y sus gruñidos eran cada vez más fuertes y frenéticos. Podíamos oírlas arañando las paredes, arañando y empujando todo lo que podían alcanzar. No estoy segura de que les impidió abrirse paso, pero por alguna razón no atacaron de inmediato. Jack estaba al mando, pero parecía que cuanto más tiempo pasaba, más perdía el control. Había estado en esta plataforma más tiempo que cualquiera de nosotros, pero la visión de estas criaturas y la forma en que parecían aumentar en número cada vez que mirábamos hacia afuera lo estaba afectando. Su actitud tranquila se estaba resquebrajando, reemplazada por algo más oscuro, más desesperado. Nos dijo que nos mantuviéramos armados, que estuviéramos listos para luchar en cualquier momento. Pero podía ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que todos sentíamos. Entonces, en la tercera noche, sucedió. Habíamos estado sentados en la oscuridad, esperando a que las hienas hicieran su movimiento. Pero lo que vino después no era algo que ninguno de nosotros podría haber predicho. Un fuerte estruendo resonó en el costado del edificio, seguido por el sonido distintivo de algo pesado raspando contra las paredes de metal. Una de las hienas había atravesado la cerca. Era solo cuestión de tiempo antes de que más la siguieran. El pánico se apoderó de nosotros. Jack gritó que fuéramos a las salidas de emergencia, que nos retiráramos a la línea de defensa secundaria. Pero fuimos demasiado lentos. La puerta de la habitación en la que estábamos se abrió de repente y la primera hiena se abalanzó sobre nosotros, mostrando sus afilados dientes. Apenas tuve tiempo de reaccionar. Todo lo que pude hacer fue apuntar el arma y disparar, esperando que el sonido del disparo la hiciera retroceder. La hiena chilló, tambaleándose hacia atrás, pero no fue suficiente. Había más de ellas y ya estaban sobre nosotros. El aire estaba denso por el caos. Disparamos a ciegas en la oscuridad. El sonido de los disparos se mezclaba con los aullidos de las hienas. Podía oír a Jack gritando órdenes, pero era difícil entender algo en la confusión. Seguí disparando. Mis manos temblaban mientras trataba de mantener la concentración. Pero en el fondo de mi mente, sabía que estábamos perdiendo. Estas criaturas eran demasiado fuertes, y solo éramos un puñado de hombres aterrorizados con armas en medio de una pesadilla. Los disparos seguían resonando por el edificio, pero las hienas no retrocedieron. Siguieron cargando contra nosotros, sus formas retorcidas y mutadas saltando a través de las puertas rotas, destrozando ventanas con su masa.
Podía oír el pánico en la voz de Jack mientras gritaba órdenes, tratando de organizar una retirada a la línea de defensa secundaria. Pero era demasiado tarde. Las criaturas ya estaban dentro. Retrocedí hacia una esquina, tratando de mantener la calma. Mi corazón estaba acelerado, y cada respiración se sentía superficial, como si me estuvieran robando el aire. No podía concentrarme. Los gruñidos, los chillidos y el ruido de las armas hicieron que mi cabeza diera vueltas. Seguí disparando, pero las hienas no parecían inmutarse. Una de ellas se abalanzó directamente sobre mí, chasqueando los dientes, pero disparé justo a tiempo y le di de lleno en el pecho. Gritó y se tambaleó hacia atrás, pero no tuve tiempo de verla caer. Otra hiena ya estaba detrás de mí, su aliento caliente en la nuca. Me giré justo a tiempo para verla abalanzarse. Mi tiro falló. Me hundió los dientes en el hombro y el dolor explotó en todo mi cuerpo. Grité, tratando de apartarla, pero era demasiado fuerte, demasiado hambrienta. Me tiró al suelo y pude sentir sus garras desgarrando mi carne. No podía respirar. Me ahogaba con el polvo, la sangre y el miedo. Mi visión se nubló y, por un momento, pensé que estaba acabado. Pero entonces se escuchó un fuerte estruendo. Un enorme sonido metálico. Miré hacia arriba, justo a tiempo para ver a Dak, con el rostro desquiciado por el terror, blandiendo una palanca contra la hiena que me tenía atrapado. La criatura huyó de dolor cuando la tiraron de encima de mí, lo que me permitió retroceder a duras penas, jadeando en busca de aire. Pero no había terminado. Más hienas entraron en la habitación y nos vimos abrumados. Jack era el único que seguía luchando, tratando de empujarnos hacia la salida trasera, gritando que saliéramos, que nos pusiéramos a salvo. Pero fue inútil. No pudimos contenernos. Uno a uno, los otros hombres cayeron, arrastrados hacia la oscuridad. Las hienas los atravesaron como si no fueran nada. Corrí. Mi cuerpo gritaba de dolor, pero me abrí paso, tropezando por los estrechos pasillos, sin saber a dónde iba. Escuché el sonido del gruñido de una hiena detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. No podía permitirme perder un segundo. Tenía que sobrevivir. Tenía que salir de allí. Entré a toda prisa por la puerta de emergencia y me encontré afuera, sin aliento. El aire frío de la noche me golpeó como una bofetada en la cara. Podía escuchar a las hienas detrás de mí, sus pesadas patas golpeando el suelo, pero seguí corriendo. No me detuve hasta que llegué al borde de la plataforma, donde encontré la escalera de escape de emergencia. La subí tan rápido como pude, sin mirar atrás. El viento aullaba en mis oídos, pero no me importaba. Solo necesitaba salir. La escalera traqueteó debajo de mí y pude escuchar a las criaturas acercándose, pero me obligué a seguir moviendo. Mi cuerpo ardía de dolor. Mi hombro sangraba profusamente, pero no me detuve. Llegué a la parte superior de la escalera y vi el horizonte. Estaba muy lejos, pero era algo, una promesa de escape, una promesa de vida más allá de este infierno. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue el sonido de los aullidos de las hienas resonando en la distancia, sus gritos un inquietante recordatorio de la pesadilla que se había desarrollado en esa plataforma petrolera. Desperté un rato después, con el sabor a sal y sangre en la boca. Me pesaba la cabeza y no recordaba dónde estaba al principio. El mundo parecía distante y confuso, pero podía oír el leve zumbido de la maquinaria a mi alrededor. Lentamente, abrí los ojos y lo primero que vi fue la luz tenue de una cabina de emergencia. El dolor en mi hombro era insoportable e hice una mueca de dolor al intentar sentarme. Sentía como si me hubiera atropellado un camión. Miré a mi alrededor, tratando de darle sentido a las cosas. Estaba tumbado en un catre. Las paredes eran de metal desnudo y el aire olía a estrella. Una pequeña ventana no mostraba nada más que una vasta extensión del océano. La plataforma petrolífera, me di cuenta de que todavía estaba ahí, aunque no podía recordar bien cómo había acabado allí. Mi mente estaba nublada. Mis recuerdos se dispersaron como fragmentos de un espejo roto. Entonces me di cuenta. Las hienas, los gritos, mis colegas. Había escapado, a duras penas, pero no estaba seguro de si alguien más había logrado salir con vida. Necesitaba saberlo. Traté de ponerme de pie.
pero mis piernas estaban débiles. Cada parte de mí gritaba en protesta. Mi hombro palpitaba, pero lo ignoré, empujando a pesar del dolor. Me tambaleé hacia la puerta y la abrí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me encontré en un pasillo pequeño y desordenado, iluminado por luces parpadeantes. La plataforma parecía extrañamente silenciosa, demasiado silenciosa para algo que debería estar lleno de actividad. Mis pasos resonaban en los pisos de metal, pero no había señales de nadie más. Ningún trabajador, ningún sonido de equipo en funcionamiento. Llegué a una puerta que conducía al exterior. La abrí con cautela. El viento me golpeó de inmediato, frío y salado, pero se sintió como un alivio comparado con el aire sofocante del interior. Entrecerré los ojos para protegerme del sol brillante, mirando hacia el mar abierto. No había señales de las hienas, ningún sonido de sus gruñidos o rugidos. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Miré a mi alrededor en busca de alguna señal de vida. Y fue entonces cuando lo vi. Más adelante, había movimiento. Una figura. Me quedé congelada. Mi corazón se aceleró de nuevo. Era una persona, tropezando hacia mí, su cuerpo inerte. A medida que se acercaban, me di cuenta de que era uno de los trabajadores de mi equipo, el único que reconocí. Su rostro estaba pálido, su ropa rasgada, pero estaba vivo. Jim. Su voz era ronca, débil, pero logró pronunciar las palabras. No pensé que lo hubieras logrado. Lo ayudé a bajar al suelo, instándolo a sentarse. ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos los demás? Me miró con los ojos muy abiertos. Sus labios temblaban. Las hienas se llevaron a todos. Yo pensé que estaba acabado, pero no sé cómo sobreviví. No tenía las respuestas. No podía entender cómo habíamos sobrevivido, cómo la plataforma seguía en pie. Pero allí estábamos, supervivientes en medio del océano. Pasamos las siguientes horas intentando evaluar la situación. Encontramos a unos cuantos trabajadores más escondidos en diferentes partes de la plataforma, pero ya no había señales de las hienas. Era como si hubieran desaparecido en la noche. Pedimos ayuda por radio, pero la señal estaba muerta. Las comunicaciones habían sido destruidas durante el ataque. Ahora estábamos solos, atrapados en medio del océano en una plataforma que parecía convertirse cada vez más en una trampa mortal. Cuando el sol empezó a ponerse, nos sentamos en silencio, mirando las olas pasar. Los horrores de los últimos días todavía estaban frescos en mi mente. Las imágenes de esas criaturas mutadas rondaban cada pensamiento. Y la peor parte era la incertidumbre. No sabíamos qué sería lo siguiente, cuánto tiempo estaríamos atrapados aquí o si alguna vez llegaría la ayuda. Pero si sabía una cosa, habíamos sobrevivido. Y por ahora, eso era suficiente. Los días siguientes se fueron confundiendo mientras nos adaptábamos a una rutina de supervivencia. La plataforma estaba en silencio, casi como si se hubiera convertido en un cementerio, un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Los trabajadores restantes, solo 5 de nosotros ahora, no hablamos mucho. ¿Qué había que decir? Todos estábamos procesando la pesadilla que habíamos vivido, cada uno de nosotros atormentado por los recuerdos de las grotescas hienas, su ferocidad, su fuerza sobrenatural. Hicimos un inventario de los suministros. Teníamos comida, agua y suministros médicos, suficientes para sobrevivir durante unas semanas, tal vez más. Pero la peor parte era la soledad. Estábamos aislados en medio del océano, sin comunicación, sin forma de saber qué estaba sucediendo fuera de la plataforma. ¿Alguien más había sobrevivido? ¿Alguien había oído hablar del ataque? Y luego estaban las noches. El silencio era insoportable. Cuando se ponía el sol, el océano oscuro se extendía ante nosotros como un vacío infinito, y el viento aullaba contra las paredes de metal de la plataforma. Cada ráfaga de viento sonaba como el crujido de huesos. Cada choque de las olas parecía como si algo acechara justo debajo de la superficie, esperando arrastrarnos hacia abajo. No podía quitarme la sensación de que las hienas no eran el único peligro en esta plataforma. Una noche, mientras estaba acostada en mi litera, escuché un ruido. Al principio, pensé que era solo el crujido habitual de la estructura, pero luego volvió. Un rasguño suave, casi imperceptible,
como algo que se arrastra sobre metal. Traté de ignorarlo, traté de convencerme de que no era nada. Pero el sonido se hizo más fuerte, más cercano. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me levantaba y agarraba una linterna. Salí al pasillo. Mi linterna temblaba en mi mano mientras escaneaba el área. El ruido había parado, pero el aire se sentía denso por la tensión, como si la plataforma misma estuviera conteniendo la respiración. Doblé la esquina y me congelé. Al final del pasillo, vi algo. Una sombra. Una forma. Estaba demasiado oscuro para distinguirlo claramente, pero no era humano. Estaba encorvado, moviéndose a una velocidad antinatural. Mi respiración se atascó en mi garganta cuando la criatura se acercó. Su forma se volvió más clara. Era uno de ellos, una de las hienas, pero no era como los demás. Era más pequeño, más ágil y parecía seguirme. Retrocedí lentamente, con la mente acelerada, tratando de averiguar qué hacer. La criatura no emitía ningún sonido al moverse, pero podía oír su respiración, profunda y entrecortada. Me di la vuelta y corrí. No miré hacia atrás. Corrí por el pasillo, con el corazón acelerado, el sonido de mis pasos resonando en el silencio. Llegué a la puerta más cercana y la cerré de golpe detrás de mí, con el seguro tan rápido como pude. Me apoyé en la puerta, con el pecho agitado mientras trataba de recuperar el aliento. Pero el ruido no se detuvo. Los arañazos habían comenzado de nuevo, esta vez más fuertes, más persistentes. Sabía que no podía quedarme en esa habitación. Necesitaba llegar hasta los demás. Necesitábamos irnos. Pero la plataforma parecía estar viva, como si nos estuviera observando, esperando a que hiciéramos un movimiento. La idea de lo que podría estar acechando en la oscuridad me revolvió el estómago. Después de lo que parecieron horas, los arañazos se detuvieron. El silencio volvió y comencé a pensar que tal vez me lo había imaginado todo. Tal vez era solo mi mente jugándome una mala pasada, el estrés y el miedo cobrándome factura. Pero entonces escuché algo más, pasos lentos y deliberados que venían del pasillo de afuera. No estaba solo. No estaba seguro de cuánto tiempo podría seguir corriendo, cuánto tiempo podría sobrevivir en este camión con algo ahí afuera cazándonos, pero una cosa estaba clara. Ya no estábamos simplemente luchando por nuestras vidas contra las hienas. Había algo más en este camión, algo mucho más peligroso. Y fuera lo que fuera, venía por nosotros.